están referidas exclusivamente a la región anorrectal. Todas son benignas, todas son benignas. La parte de cáncer del recto creo que ya lo tienen en otra clase. Entonces, por ser entidades muy antiguas, ¿no?, que se vienen diagnosticando y tratando muchos años atrás, desde la época del padre de la medicina, Hipócrates, entonces ha tenido ya una historia en la cual se ha venido cambiando progresivamente en la detección y en el manejo de estas patologías. Por ejemplo, Hipócrates en su época ya diagnosticaba hemorroides, ¿no?, y inclusive las trataba cauterizándolas, ¿no? Entonces, en esa época, ¿no? Posteriormente las ligaba, ligadura de las hemorroides, y ya en la época de adelante, del medioevo, Galeno, que es uno de los profesionales de la medicina más conspicuos de la época, ya comienza a realizar la cirugía para este tipo de patologías, ¿no? En la época del Renacimiento, en el siglo XIII, aparecen los anatomistas, ¿no?, grandes anatomistas que le dieron un auge, pues, prácticamente a la detección de estas patologías. Pero fíjense, en la historia ocurre esto, y esto lo van a leer en los libros. Entre los años 1500 y 1850 se detiene la cirugía. ¿Por qué? Porque por creencias, ¿no?, de los gobernantes de la época, creían que los cirujanos no eran necesarios y ya había peluqueros. ¿Para qué? Entonces recurrieron, pues, de esa manera, ¿no?, a empíricos, ¿no?, de tal manera que la ciencia quirúrgica se detuvo un tiempo, en todo este periodo, hasta posteriormente, en la cual ya se retoma nuevamente los textos de anatomía y sobre todo la investigación, y ya aparecen, pues, científicos como Petit, Brodie y Cooper, que le dan mayor importancia, pues, sobre todo para el tratamiento, ¿no? Vieron que la complicación de una hemorroides era la gangrena, ¿no?, y la necrosis, obviamente, y por ende, pues, el sangrado, ¿no? Entonces ya cambiaron la forma de manejar este tipo de patologías hasta el siglo XX, en el cual aparecen estos señores Ferguson y Milligan y Morgan, que determinan, los dos son cirujanos, o fueron cirujanos, y determinan el tratamiento quirúrgico final de la hemorroides, que era la patología más frecuente. ¿Cuál era? Ligar los paquetes hemorroidales y suturarlos, ¿okay? Entonces, este fue el estándar de oro, o sea, la época de oro de las patologías anorrectales con estos dos señores, Ferguson y Milligan. Ya posteriormente, con la venida de la tecnología moderna, se ha perfeccionado ambas técnicas, tanto la de Milligan como la de Ferguson, de tal manera que ya en la actualidad el tratamiento ya es más sofisticado, digamos así. Por lo tanto, las patologías anorrectales las vamos a clasificar en 5 grupos. El grupo vascular, donde está la más frecuente, la hemorroides. El grupo de los procesos infecciosos e inflamatorios, donde vamos a tener a los abscesos, fístulas. El grupo de las ulceraciones, las heridas, las fisuras, ¿okay? El grupo de las tumoraciones benignas, como por ejemplo la proyección o la protrusión de la víscera del recto hacia el exterior, lo cual llamamos distopia o prolapso, o en su defecto prosidencia, que ya vamos a ver la diferencia entre una prosidencia y un prolapso. Y finalmente, desde hace 10 años aproximadamente, esta entidad patológica que corresponde al trauma de la víscera rectal está haciéndose más frecuente, se ve mucho más frecuente, por el tipo de vida que llevan algunas personas, ¿no?, sobre todo su conducta sexual, y también sobre todo se ve estas patologías
en zonas carcelarias, donde están los presos, en las penitenciarías, donde hay hacinamiento, ¿no? Entonces se ve mucho esta entidad patológica. Bueno, vamos a ir revisando una por una y comenzaremos pues decirles por que la hemorroides, como ya les mencioné, es la más frecuente, le sigue la fisura anal, los abscesos y las fístulas. Entre todas ellas, miren, constituyen ya prácticamente más del 50%, el 85% de las patologías anorrectales benignas. También es importante mencionarles que estas patologías sangran, por lo tanto producen una hemorragia digestiva baja, ¿okay? Es apenas un 10% de las hemorragias digestivas bajas la que corresponde a las patologías anorrectales. Y finalmente recordarles lo que es la anatomía, ¿no? La anatomía siempre juega un papel importante en el cirujano, porque el cirujano que no conoce anatomía, pues vuelvo a repetirles, está perdido, ¿ok? Tanto para el varón como para la mujer. Acá tenemos al recto, que como ustedes saben es la porción terminal del tubo digestivo que comienza a nivel de la tercera vértebra sacra y termina en el margen del ano. Aproximadamente el recto debe medir unos 15 a 18 centímetros, que están pegados obviamente al sacro, en la región pélvica. Es importante recordar que abierto el recto, este es el recto, vamos a encontrar estos repliegues mucosos en su luz, que van a representar a las válvulas rectales, también llamadas válvulas de Houston. Hay tres, una superior, una media y una inferior. Son parte del sistema esfinteriano que presenta esta víscera. Pero lo más importante del recto está acá abajo. En la última porción, los 5 últimos centímetros del recto, corresponden a lo que se denomina canal anal o canal rectal. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque acá, en el canal anal, la piel de la región glútea ingresa y se junta con la mucosa que viene del recto sigmoides. Entonces, tiene doble revestimiento, un revestimiento cutáneo y un revestimiento mucoso. De tal manera que en la conjunción de ambos revestimientos, cutáneo y mucoso, se va a presentar esta morfología, la presencia de unos repliegues que le llamamos columnas de Morgagni. Eso ya lo saben por anatomía. Entre columna y columna hay unos espacios que se llaman las criptas de Morgagni. Y es ahí donde se originan algunas de las patologías anorrectales, como por ejemplo los abscesos o las fisuras. Ahí se empieza, ese es el inicio de un absceso o de una fisura. Además de eso, la importancia del canal rectal o canal anal también tiene que presentan dos plexos venosos importantes, plexos hemorroidales o plexos rectales. Cualquiera de los dos términos se puede llamar así. Hay plexo hemorroidal externo, que lo ven acá abajo, que es prácticamente subcutáneo, y hay un plexo hemorroidal interno que es submucoso. ¿Okay? Cuando estos plexos hemorroidales se inflaman, entonces se produce la gran dilatación venosa que corresponde a las hemorroides. Las hemorroides son dilataciones venosas, que pueden sangrar, que pueden complicarse. Ahora, estos plexos no solamente están constituidos por venas, acá también hay pequeñas arteriolas, también hay fibra muscular lisa. Entonces eso significa pues de que la complicación o el compromiso de ambos plexos, externo o interno, puede conllevar a diversas sintomatología clínica, digamos, como por ejemplo el dolor, ¿no? ¿Cuál es más doloroso? ¿La hemorroides interna o la hemorroides externa? Evidentemente la externa, porque a la externa le llega la inervación cutánea de la piel. En cambio acá es menos dolorosa. Entonces hay una hemorroides externa que puede ser más dolorosa que una hemorroides interna. Entonces eso son disquisiciones que lo tenemos que tener siempre presente en cuanto a la clínica de estas patologías. Además, el canal anal también es importante por la presencia del revestimiento muscular. Acá tenemos la pared muscular. Y esa pared muscular tiene 3 estratos. El primero, que le llega desde el colon sigmoides, a través de las fibras circulares internas y longitudinales externas, y que llega finalmente a formar el canal anal con el nombre de esfínter anal involuntario o interno. Este es el esfínter que está constituido por fibra muscular lisa, ¿ok?
¿ok? Luego tenemos por fuera una capa muscular que ya no le viene del colon sigmoide, de la pared sigmoide, sino viene de este gran músculo que forma el diafragma pelviano, que es el elevador del ano. Entonces este músculo es un músculo estriado, que como ven va a constituir parte también del esfínter anal, pero en este caso el esfínter anal externo, voluntario. Entonces acá hay dos esfínteres, vuelvo a repetir, el interno y el externo. El interno es involuntario y el externo es voluntario. Y entre ambos hay fibras longitudinales que también le vienen del colon sigmoides. Unas son las circulares internas, que constituyen el esfínter interno, involuntario, y otras son las longitudinales externas. ¿Ya? Entonces ese estrato pequeño, intermedio, también llega a conformar parte del sistema esfinteriano que presenta el canal anal. Entonces, por eso es importante esta porción. Por eso es importante recordar las estructuras anatómicas que presenta el recto en su parte del canal anal. También es importante el recto porque cuando uno hace el procedimiento de tacto rectal, en el varón se puede palpar estructuras vecinas al recto, la próstata. Por eso es que el urólogo pues tiene que hacer su tacto rectal forzosamente cuando está sospechando de un incremento del tamaño de la próstata, ¿okay? Pero también con el tacto rectal se puede observar la continencia del esfínter, ¿no? Acabamos de decir que hay un esfínter voluntario, entonces se le pide al paciente que ajuste, ¿no? Entonces inmediatamente el esfínter externo se contrae y ocluye el dedo, ¿cierto? Entonces se siente, ¿no?, que presiona, o sea, hay buena continencia. Pero si no hay continencia, entonces el paciente puede estar sin problema, ¿okay? Esa es otra de las características que presenta el tacto rectal, que hasta en la actualidad, como les dije en clases anteriores, ya no se hace. Los internos no quieren hacer tacto rectal. Hazle tacto rectal. Todo el paciente no se deja, no puede, entonces tienen que conversar, ¿no?, instruir al paciente para decirle podemos encontrar una lesión ahí, es necesario. Lo mismo sucede para las damas, igualito. El tacto rectal también puede ser importante porque a través del tacto rectal se pueden palpar los anexos uterinos, si hay quistes de ovario, etcétera, etcétera. Acá tienen en esta vista toda la longitud del recto, presentando a las válvulas de Houston, la superior, la media y la inferior, y en la parte inferior lo que se llama el canal anal. Acuérdense también que el cambio de epitelio entre tejido cutáneo y mucoso tiene una línea acá, la línea pectínea. Esa es la línea pectínea. Todo lo que está por debajo se llama pecten. Todo esto es pecten, porque está tapizado por piel, ¿okay? Y en la parte superior ya vamos a presentar las columnas de Morgani y las criptas de Morgani. Ahí tienen una vista ampliada de los estratos esfinterianos. Irrigación. También en la víscera rectal es ricamente vascularizada. Ahí tenemos, como recuerdan ustedes, a las arterias hemorroidales, ¿no? Hay una hemorroidal superior que nace de esta arteria, que es la mesentérica inferior. Entonces la hemorroidal superior irriga el tercio superior del recto. Luego tenemos la hemorroidal media o rectal media que sale de la hipogástrica. Esta hemorroidal media irriga el tercio medio. Y finalmente el tercio inferior es irrigado por la hemorroidal inferior. La hemorroidal inferior ya llega exclusivamente al canal anal y está irrigando el canal anal y es una rama de la pudenda interna. Entonces, ambos lados se repiten las hemorroidales, que son 3. Y hay una rama importante también que va a irrigar la cara posterior, que es esta arteria que se desprende desde la aorta y baja, desciende a la cara posterior. Esa es la famosa sacra media. La arteria sacra media es una rama terminal de la arteria aorta cerca de su división. Eso en cuanto a la irrigación. El drenaje venoso también es importante, ¿por qué? Porque las hemorroidales inferiores y medias drenan directamente al torrente sanguíneo de la vena cava, como es lógico, ¿cierto? En cambio la hemorroidal superior no,
La hemorroidal superior drena, desemboca en la mesentérica inferior. Y acuérdense, la mesentérica inferior forma parte del sistema porta. Entonces eso significa que si yo encuentro un paciente con patología hepática, tipo cirrosis, por ejemplo, y que tiene sangrado rectal, está sangrando, puede haber una hemorroides interna, ¿cierto? Una hemorroides relacionada con un incremento, una dilatación del sistema venoso a nivel mesentérico inferior. Y ahí están los plexos que acabo de mencionar, el plexo hemorroidal superior o externo e interno. La conformación de los plexos, como ya les mencioné, y finalmente lo que es la enfermedad hemorroidal. En realidad, ver los paquetes hemorroidales no significa que presente la enfermedad hemorroidal. La enfermedad hemorroidal es un conjunto de síntomas y signos que presenta un paciente, ¿ok? Que están dados precisamente por una alteración, una dilatación, una inflamación de los paquetes hemorroidales. Es muy frecuente esta patología, bastante frecuente, y puede presentarse en cualquier edad. A cualquier edad puede haber hemorroides, pero cuando la edad va incrementándose por encima de los 50 años es más factible que tengan hemorroides las personas. Más frecuente en hombres que en mujeres, pero no es estadísticamente significativo eso. Factores que predisponen a esta patología: el estreñimiento, a la cabeza el estreñimiento, eso es fundamental. Todos los que son estreñidos hay que tener en cuenta que a futuro pueden tener hemorroides, hay que tener cuidado. Y para eso el tipo de dieta. El tipo de dieta es importante. ¿Ok? Hay que comer, ¿qué cosa? Fibra, pues fibra, así es. Verduras, fruta. Porque a algunos no les gusta, pues a algunos le tiran arroz con papa y tallarín, ¿no? Tipo carretilla. Eso es lo peor pues, que pueden hacer. Entonces, eso origina a la larga esto que es el estreñimiento. También un factor hereditario es importante tenerlo en cuenta, y esto también se puede contabilizar. Hay gente que trabaja todo el día parado, nunca se sienta, nunca se echa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles? Los que trabajan en la parada, pues esos que cargan peso, los estibadores, ¿no? Entonces, la posición erecta siempre juega un papel predisponente para la patología hemorroidal. Aquellos que tienen diarreas crónicas, ¿no? Sobre todo HIV, ¿no? Y el incremento de la presión intraabdominal juega también un papel, así como con las hernias, también es un papel importante. Las hemorroides internas se caracterizan por ¿qué? Internas, estas de acá, que están por encima de la línea pectínea, o sea, son suprapectíneas. O sea, están debajo de la mucosa, o sea, son submucosas. Hemos dicho que la línea pectínea delimita el revestimiento cutáneo del revestimiento mucoso. Además de eso, ¿qué tipo de inervación tiene la mucosa? La mucosa tiene inervación neurovegetativa, no tiene inervación somática, ¿no es cierto? Entonces, habrá poco dolor en una hernia, en una hemorroides interna. Y finalmente, el drenaje de este tipo de hemorroides es el sistema porta. En cambio, las hemorroides externas son las más frecuentes y las que más duelen. Estas sí duelen, las que están acá son subcutáneas, están debajo de la piel, ¿no? Están ricamente inervados, inervación somática, y además son infrapectíneas, y el drenaje es directamente al torrente cava, al torrente de la cava. Esas son las hemorroides. ¿Dónde se localizan? Si nosotros vemos el ano, ¿no? Debemos ubicar generalmente por donde protruye, ¿no? Entonces los cuadrantes más frecuentemente donde se presentan esta patología, estos paquetes hemorroidales, son el anterior derecho y posterior derecho y el lateral izquierdo. Y ahora vamos a ver el esquema. Este es el ano, acá está la luz del ano, delante y detrás, en el lado derecho. Más frecuentemente entonces se presentan en el lado derecho. El lado izquierdo menos frecuente. ¿Ok? Para el diagnóstico, como toda patología, es necesaria una buena historia clínica, ¿no? Hay que ver los factores predisponentes. Señor, ¿qué cosa come habitualmente? Ya. ¿Es usted estreñido? Sí. Hace 10 días no hago deposición. Ya, pues, entonces, ¿no? Un examen clínico
Es decir, evidenciar prácticamente si hay algún problema que pueda condicionar, digamos así, ¿no?, la patología hemorroidal. Hay que investigar en el examen clínico, hay distensión abdominal, ¿no? O puede haber también en el examen proctoscópico, se puede evidenciar fácilmente cuando el paciente puja. El paciente se le pide que puje e inmediatamente protruyen los paquetes hemorroidales. El diagnóstico está hecho. ¿Okay? Por eso el examen del recto es fundamental. Y si no salen los paquetes hemorroidales, se puede tocar, pues. Entonces, para eso el tacto rectal. ¿Okay? Y para otras razones, por otras razones también puede hacerse. Entonces, acá está la clínica de ambas patologías hemorroidales, hemorroidal externa y hemorroidal interna. Vuelvo a repetirles, las hemorroides internas duelen poco, pero sí sangran. Y las hemorroides externas duelen mucho, ¿verdad? Y tumefactan, o sea, inflaman. ¿Ok? Esa es la característica. En cuanto a la clasificación, los paquetes hemorroidales se pueden clasificar en 4 grados. Ahí lo ven. El grado 1, hemorroides, ¿no?, que sobresalen en la luz del canal, pero no prolapso. O sea, no hay prolapso, no sale. Cuando al paciente se le pide que puje. En el grado 2 ya hay prolapso, ¿no?, pero sobre todo en la evacuación. Va al baño el paciente, empieza a pujar y sale la hemorroides. Pero espontáneamente se reduce espontáneamente, solito se mete. En el grado 3 ya no. En el grado 3 el paciente evacúa, pero se prolapsa y ya no vuelve a introducirse, o sea, a reducirse. Entonces el paciente con el dedo lo mete y de esa manera mantiene, pues, estabilizado su patología. En el grado 4 obviamente ya son paquetes irreductibles. Estos del grado 3 y grado 4 son los que más se complican. La complicación más frecuente de una hemorroides es la trombosis. La trombosis hemorroidal es lo más frecuente que hay. Acá hay un paralelo entre el grado de prolapso y el sangrado. En todos, casi todos hay sangrado, miren. En casi todos hay sangrado. Y prolapso no. Prolapso simplemente a partir del grado 2 hasta el grado 4. El grado 4 ya es lo último, donde el paciente tiene crónicamente esta patología, ha tratado de estabilizarla, pero desgraciadamente se puede complicar realizando esto que se llama trombosis, la trombosis hemorroidal. Cuando son grado 1, grado 2, el tratamiento inicial puede ser conservador. Hasta el grado 3 puede ser conservador. Porque hay veces pues hay gente que no le gusta operarse. No, doctor, ¿cómo va a operar ni hablar? Tiene miedo. Entonces hay que darle dieta, no rica en fibra, evitar el estreñimiento. Y esto puede, como no puede, dar resultado. Hay discusión al respecto, ¿no? Hay cremas antiinflamatorias de la región, ¿no?, que pueden ayudar a reducir el proceso inflamatorio y por ende el dolor. Esta es la complicación. La complicación entonces quedamos en que es la trombosis. La trombosis se da, ¿por qué? Porque el paquete hemorroidal se ha protruido y como son venas, la sangre que está dentro de esa luz venosa se ha trombosado, se ha coagulado, mejor dicho. ¿Okay? Y eso duele. El paciente tiene mucho dolor. El síntoma cardinal de una trombosis hemorroidal es el dolor. El paciente viene por dolor, es una emergencia quirúrgica. Y hay que calmarle el dolor. ¿Cómo? Drenando el trombo. Abriendo el paquete, sacas el trombo y se acabó el problema. Van a ver lo agradecidísimo que le va a quedar a ese paciente. ¿Ya? Entonces es importante eso cuando hay trombosis. Y ahí está una trombosis, ¿ven? Hay una trombosis. Ahora, puede ser que el paciente aún así no le guste ir al médico, nada, sino ya yo agarro mi cremita y se acabó. Entonces, ¿qué pasa con la trombosis? Se necrosa. Se necrosa y como este tejido necrosado se cae, ¿no? Se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo. Pero deja una secuela. Y esa secuela se llama licoma. Lo van a ver después. Entonces, pero es importante drenarlo en su totalidad, porque se puede infectar y por ende puede producir lo que se llama proctitis, que es una de las complicaciones de la trombosis.
Entonces ahí tienen el tratamiento conservador que ya les he mencionado. Fíjense, hasta ácido bórico usan, ¿no? Baño de asiento, son tratamientos locales, ¿no? Que generalmente cuando son hemorroides grado 3 o 4 no van a dar buenos resultados. Entonces, ese tratamiento puede darse hasta 7 días. Si no hay buenos resultados, inmediatamente vamos a la cirugía. Ahí están los paquetes hemorroidales protruidos. Y este es el glicoma, ¿ven? Miren, lo que señala la flecha indica una trombosis hemorroidal mal drenada, que ha ido a evolución. Así se queda, como un repliegue. Acá tenemos el tratamiento recomendado para cada uno de los grados de hemorroides. Para los primeros grados, como ya les dije, un tratamiento conservador. Pero a partir del grado 2 ya comienza este tratamiento, la ligadura con banda elástica. Esto se puede utilizar y lo usan los gastroenterólogos, los colonoscopistas, ¿no? Porque cuando el paquete todavía no está complicado se puede extraer, ¿ya? Pero de una forma indirecta. Ahora lo van a ver, la ligadura con banda elástica, también llamada técnica del barrón. Pero a partir del grado 3 ya entra la cirugía, la hemorroidectomía, que puede ser abierta o cerrada. El grado 4 ni hablar. Y el grado de complicación llamado trombosis hemorroidal, y esto quiero ser bien claro, cuando ustedes tratan una trombosis hemorroidal, pueden optar por 2 tratamientos. De frente la hemorroidectomía o simplemente la trombectomía. La trombectomía implica drenar el coágulo. Y con eso lo salvan al paciente, le quitan el dolor y los problemas. Claro, obviamente eso se deja abierto y se cierra por segunda intención, ¿ya? O de lo contrario, hacer la exéresis total, en bloque, pues, ¿no? De todos los paquetes hemorroides. ¿Por qué no se hace de frente la hemorroidectomía? No se recomienda. ¿Por qué? Porque es un proceso inflamatorio en una zona contaminada. Si yo hago una operación de exéresis o sea, una hemorroidectomía, puedo tener complicaciones a posteriori. Como por ejemplo, ¿cuál? La proctitis, la incontinencia, puedo lesionar el esfínter. Y si lesiono el esfínter, después el paciente me hace juicio. Entonces ya no puedo contener, estoy con pañal. ¿Se dan cuenta? Entonces eso puede originar problemas. Entonces se prefiere primero la trombectomía y después, en una segunda intervención, recién la hemorroidectomía. Cuando va a pasar el proceso inflamatorio. Estos son los tratamientos recomendados para los pacientes, ¿no? Pero ninguno de ellos da buenos resultados cuando son grado 3 o grado. La escleroterapia, 0. La fotocoagulación, 0. No recomiendo eso, ¿ya? Acá lo que sí podemos hacer es el manejo endoscópico, o sea, la ligadura, nada más. Eso puede dar buenos resultados, pero cuando no hay complicación. Acá está la técnica. Esta es la técnica de barrón. Este es el aparatito que se introduce en la luz del recto. Ven, es una pistola que el endoscopista carga con una ligadura. Acá está la ligadura. En el extremo está esta ligadura. Entonces uno, como una jeringa, se inyecta hasta el canal anal, localiza el paquete hemorroidal, lo introduce dentro y dispara. De tal manera que el paquete hemorroidal queda así, ligado en su base. Entonces se le depriva de irrigación, por lo tanto se necrosa y con la deposición cae. Entonces es una técnica simple, pero obviamente yo no voy a hacer esto grado 3, grado 4, ya pues ya, ¿no? Entonces ahí hay proceso inflamatorio, ¿ok? No se recomienda. Para los primeros grados sí. A los paquetes hemorroidales y la hemorroidectomía ya, o sea, la cirugía. La cirugía tiene 2 técnicas, la técnica cerrada, la técnica abierta. Esa es la técnica cerrada, la de Ferguson, que consiste en, con un espéculo anal, ¿conocen el espéculo? Como un espéculo vaginal, igualito, pero más delgadito y más larguito. Entonces, se apertura, se dilata el ano, se
ubica el paquete hemorroidal, se tracciona y comienzas a disecarlo, como ven ustedes acá, previa infiltración de xilocaína. Entonces, lo disecas. ¿Qué significa disecar? Separar la mucosa. ¿Okay? Separan la mucosa, ¿ven? Hasta llegar a la base. Así, de esta manera. Llegada a la base, se liga. Pues. Hay una ligadura acá. ¿Ven? Y listo. Y se procede a cortar por encima de la ligadura, quedando muñones. Quedando 3 muñones. Si hay 3 paquetes, 3 muñones. ¿Ven? Acá está ya cortando el paquete. Y hay 3 muñones que finalmente se cierran, se suturan. Se sutura la piel, la zona de la piel y parte de la mucosa, quedando de esa manera cerrada. Esa es la técnica cerrada. Estudios de investigación acerca de esta técnica han demostrado que esta técnica lleva un porcentaje muy incrementado de ISOs, o sea, de infecciones del sitio operatorio, por la zona pues que está contaminada, ¿no? Entonces se opta por no cerrar las heridas, dejarlas abiertas. Entonces ahí usamos la técnica de Milligan y Morgan. ¿Okay? Igualito, lo mismo, el mismo tratamiento, disección de los paquetes hemorroidales, ligadura en su base, pero la diferencia está en que quedan así las heridas, abiertas. Cierran por segunda intención. Eso sí, buena pregunta. Pero eso demora en cerrar, claro, pues demora por lo menos 15 días. Y 15 días apague y agua. No puede comer de todo. Pero si ustedes le dan ceviche con tallarín, con churrasco y no, pues ahí sí la friegan. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener bolo fecal y eso lo va a dilatar. Y eso le va a hacer doler, lo va a hacer ver a Judas. Entonces regresan donde ustedes y ¿no? Puede agarrar, entonces lo puede agredir. Entonces no, dieta líquida o blanda, mínimo. ¿Por qué? Porque esto demora en cerrar. ¿Ok? Cierre por segunda intención. Así queda, miren, las heridas de los 3 paquetes hemorroidales. Como les decía al inicio, la venida de la tecnología ha perfeccionado estas técnicas. Y hay esta técnica que están viendo ahí, es la técnica de longo, así se llama, que utiliza una grapadora circular. Ya es un aparato especializado, ¿no? Entonces, es conveniente, pero obviamente, pues no, la intervención quirúrgica se eleva 10 veces en su precio. Porque esto lo hacen solamente en clínicas, ¿no? Pacientes especiales, ¿no? Entonces usan su grapadora circular y no sienten dolor. Nada, absolutamente, es excelente técnica. El paciente sale sin dolor, ¿no? Va a trabajar a los 2 días, tranquilo, sin problemas. Casi no hay sangrado, mínima complicación. ¿Se dan cuenta? Es la grapadora circular del hombro. Ahora van a ver la técnica, en qué consiste. Ahí tienen, bueno, este es el canal anal con sus paquetes hemorroidales y este es el aparatito que se introduce. Se llama grapadora circular. Entonces, este aparatito, ¿qué hace? Secciona y cauteriza los suturos. Al toque. Ingresa con esto, la punta, la cabeza, mejor dicho, corta el paquete hemorroidal y lo cauteriza y lo cierra inmediato. Ahí está, están introduciendo el aparatito en la luz del canal anal, llega hasta arriba, hasta los paquetes hemorroidales, y los corta, los secciona. Quedando de esa manera, suturadito, todo bonito. ¿Ve? Y saca el aparatito y ahí tienen los 3 paquetes hemorroidales juntos, circulares. Se acabó el asunto. Esto demora más o menos 45 minutos. No tienen complicaciones posteriores, el paciente, como les digo, tiene mucha ventaja, se va tranquilo, pero obviamente pues se cuesta el ojo de la cara. Bueno, eso es para que ustedes tengan conocimiento también de lo que se hace. Esto es con relación a la trombosis. Como hemos dicho, para la trombosis hay 2 terapias, 2 manejos quirúrgicos: la trombectomía, que es esta, y la exéresis del paquete hemorroidal, o sea, la hemorroide.
La trombectomía se puede hacer hasta en tópico, con anestesia local. Entonces se infiltra con silocaína generalmente la zona previa dilatación del ano con espéculo y se procede pues a aperturar el paquete hemorroidal. Supónganse, yo tengo todo mi brazo, es un paquete hemorroidal. Entonces le hago una incisión así, longitudinal, se apertura, se drena, se presiona, sale todo el trombo, sale como una morcilla negra, así igualito, igualito. Entonces se hace el drenaje, se remueve todo y se curetea. Eso es importante. ¿Qué significa curetear? Agarro una alegrita de esas chiquititas, como una sonda canalada, y lo raspo dentro de la luz del paquete hemorroidal. Raspo bien, lo limpio bonito y listo. Durante 4 o 5 días el paciente va a ser controlado y con una asepsia y antisepsia de la zona estricta. Se le da su cremita para el dolor y listo, se acabó. El paciente sin dolor y le han salvado la emergencia. Eso se llama trombectomía. Pero cuando el paciente tiene miedo, como ya les dije, y no quiere operarse, entonces pues el trombo va a la evolución, ¿no? Y termina así el plicoma, como un plicoma. Por si acaso, estos plicomas, cuando se encuentran, hay que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades venéreas, porque hay sífilis que tienen este tipo de lesión. Hay otra enfermedad venérea que no me acuerdo su nombre, no soy filósofo, pero sí hay otra enfermedad que tiene también este tipo de lesiones, plicomas, ¿ya? Pero una de ellas es la hemorroides trombosada, mal drenada, que puede terminar de esa manera. En general, complicaciones post-hemorroidectomía. Post-hemorroidectomía tenemos complicaciones tempranas y tardías. Las tempranas, fíjense, hasta el 50% pueden ser retención urinaria. Obviamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que el paciente no pueda orinar después de una hemorroidectomía? Cuando yo remuevo los paquetes hemorroidales, sobre todo los que están altos a nivel de mucosa, ¿a quién estoy estimulando? ¿A quién estoy estimulando? Al sistema nervioso vegetativo, ¿no es cierto? Que está inervado ¿por quién? Por el plexo hipogástrico. ¿Se acuerdan del plexo hipogástrico? Ya eso, bueno, en anatomía, pues, ¿no? Se deben acordar. El plexo hipogástrico tiene dos componentes, uno superior y otro inferior. El inferior es el que da la inervación del recto. ¿Y por quién está formado? Por fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Las fibras simpáticas lo da la cadena simpático-sacra y las parasimpáticas lo da el plexo sacro. Entonces, si yo remuevo esa zona, también estoy alterando la inervación vesical, porque el recto está detrás de la vejiga y recibe también inervación del plexo hipogástrico. ¿Ok? Entonces hay una retención, pero esta retención es temporal, por horas nomás, después se normaliza. ¿Ok? Es una retención temporal. Luego tenemos la impactación, por ejemplo, es otra de las complicaciones, pero bueno, paciente por dolor no defeca, solamente por dolor. Y las tardías, acá sí vamos a tener los plicomas que hemos mencionado y algunas otras entidades que pueden también, como la fisura, o sea, las heridas, pueden quedar heridas ahí, ¿no? La estenosis o la incontinencia en casos más exagerados, ¿no? Cuando hay lesiones. Bien, eso en cuanto a las hemorroides. El otro grupo que hemos mencionado al inicio son los procesos inflamatorios o infecciosos. Los procesos inflamatorios o infecciosos se caracterizan por más frecuentes a las patologías abscedadas, los abscesos, ¿no? O sea, el cúmulo de pus, de secreción purulenta dentro de la cavidad pélvica a nivel del recto. Estos abscesos pueden obedecer a dos orígenes, un origen primario y un origen secundario. El origen primario se llama inespecífico, el origen secundario específico.
¿Por qué secundario? Porque obedece a una patología de fondo. Pacientes inmunosuprimidos, pacientes tuberculosos, ¿no? Todo lo que ven acá, o con traumatismos del cuerpo extraño dentro del recto, ¿no? Bueno, un montón de entidades que pueden hacer abscesos rectales. ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Los primarios o los secundarios? Los primarios son los más frecuentes. Estos son los más frecuentes. Inespecíficos. ¿Por qué inespecíficos? Por lo siguiente, por la siguiente razón. Hemos dicho que el estreñimiento juega un papel importante para el origen de estas patologías. También el absceso. Cuando uno no hace deposición una semana, 4 días, 5 días, ¿qué pasa con las heces? Se solidifican, se hacen duras. Entonces cuando uno va al baño, para poder defecar eso, esa piedra, tiene que empujar, tiene que hacer mucho esfuerzo. Cuando la piedra esa baja por el canal anal, lesiona, desgarra. ¿Quién? A la mucosa, a las criptas, a la zona de la columna de Morgani, a las criptas de Morgani. Entonces se produce una pequeña laceración, microlaceración, que se infecta, obviamente con las heces. Y eso origina la proliferación de gérmenes, pues, de todo tipo, sobre todo anaerobios, negativos, y comienza el absceso. Por eso les digo que las inespecíficas son las más frecuentes. Los abscesos pueden clasificarse en 4 o 5 grandes grupos. Acá lo tienen: el perianal, que es el más frecuente, el isquiorectal, el interefintérico y el supraelevado. Los más frecuentes son los perianales. Acá tienen, miren, este es el perianal. Está debajo de la piel, ¿ok? El subcutáneo. Luego tenemos el isquiorectal, que es este es el más peligroso. Acuérdense de anatomía, acá tenemos en la región glútea unas fosas, las fosas isquiorrectales, ¿ya? Y esa fosa isquiorrectal tiene una capacidad para 2-3 litros, albergar un contenido de volumen bastante alto. Entonces, eso se puede hacer, se puede diseminar, por lo tanto, este absceso puede originar sepsis, el isquiorrectal. Vamos a decir por qué. Luego tenemos los interesfinterianos, el esfínter externo e interno, y finalmente el más raro, menos frecuente, el supraelevador, que está encima del elevador del ano. Ya es pélvico eso. Eso es pélvico. Acá está la razón por la cual el absceso isquiorrectal se puede hacer peligroso. Acá tenemos las dos fosas isquiorrectales. Como les dije, albergan un volumen grande. Por lo tanto, si acá hay 1 litro, ese litro diseca a través del rafe sacro, por detrás del recto, y se va hacia la otra fosa, produciéndose lo que se llama el absceso en herradura. Ahí está, el absceso en herradura. Y esa entidad patológica puede, pues, tranquilamente, si el paciente tiene factores predisponentes, hacer sepsis. Luego llega a la sepsis. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que drenarlo, pues. Hay que drenar. Es el tratamiento quirúrgico que se hace en estos casos. Es frecuente esta patología en pacientes jóvenes. No hay mucha diferencia entre varones y mujeres, pero sí hay factores predisponentes, ¿no? Ya les dije, la inmunosupresión, factores de fondo pueden predisponer a la presencia del absceso rectal. ¿Qué clínica tenemos en esta entidad? El dolor. Ese paciente no puede ni sentarse, duele, y cuando quiere hacer la deposición tiene miedo ir al baño porque le duele, ¿okay? Y al dolor se le añade la fiebre, los escalofríos, porque es pus, secreción purulenta, la retención urinaria y otros, ¿okay? Entonces es una entidad que puede diagnosticarse fácilmente. ¿Por qué? Tan solo con la ectoscopía. Uno mira la región anal y está urgente, inflamada, de color rojiza, como ven acá. ¿Ven? Y ahí, cuando ven ustedes esto, ya, ¿qué van a pensar? Es un absceso.
Un absceso perianal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, los abscesos, las secreciones, hay estudios en los cuales, publicados, los cuales se han hecho cultivos de las secreciones perianales y análisis de todos esos anorrectales. Y se ha visto que hay multiplicidad de gérmenes, una multiflora, que prevalecen en estas secreciones. Pero hay una que es más frecuente, hay un germen que es el más frecuente, ¿ok? Y ese es el Bacteroides fragilis. El que más frecuentemente está, es un anaeróbio, ¿ok? Entonces ahí hay que tomar la puntería para el tratamiento antibiótico. También es importante, cuando el absceso no se evidencia espectroscópicamente, hacer el tacto rectal, como les mencioné, es muy importante. Y el tratamiento es el drenaje, pues el corte, ¿no? Ahí está. En cuanto al manejo terapéutico, acá tienen que saber dos cosas. Porque yo lo he visto, pues ustedes de la experiencia nomás. Entonces, ¿quién hace un drenaje de un absceso? El interno, bueno. Es una cosa muy fácil, ¿no? Entonces dijo, drena, dijo, ese absceso, ya, ¿no? Entonces agarra su bisturí, se pone sus guantes, limpia la zona y le hace el corte. Y empieza a chisletear la poco. Entonces, ¿qué hace? Presiona. Ya está, doctor, ya no sale más. ¿Cuánto salió? Medio litro. Ya, listo, medio litro. ¿Y qué vas a hacer ahora? Le pregunto, ¿no? Al interno. Ya,